Bendito sea el Señor, buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero platicar algo que es muy común en estos tiempos. Quiero compartirles algo sobre lo que se vive casi todos los años. Cuando se va empezando un año, hay algunas personas que se empiezan a hacer propósitos. Tienen algunos planes, tienen algunos, no, me voy a hacer el propósito de hacer esto, me voy a hacer el propósito de, ¿cuál es el número uno? A ver. Viajar, bueno, bajar de peso. Muchas personas empiezan el año con ese propósito, hoy quiero bajar de peso. Entonces, hoy queremos ver a la luz de la palabra, sobre esa palabra, propósito. Todos nosotros estamos aquí vinimos a este mundo por un propósito. Y no es un propósito que nosotros lo hayamos querido, son propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios mide los tiempos, las vidas, por propósitos, no por años. Cuando se cumplen los propósitos, bye bye. Tenemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino aquí al mundo por un propósito. Vino para salvar, vino para darnos vida. Y Él a sus 33 años cumplió el propósito que tenía que hacer aquí y se fue. Se fue en lo que es el cuerpo, aunque sabemos que su espíritu acá está, pero Él vino y cumplió ese propósito aquí en carne, en la tierra. Igual podríamos platicar de tantos personajes bíblicos, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista Dios tenía un propósito para su vida, de preparar el camino, de empezar a hablar del arrepentimiento y de ir preparando como para la posterior llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cumplió ese propósito y bye, se acabó, se fue allá a estar allá eternamente con el Señor. Entonces cada uno, si nos ponemos por ejemplo en Noé, ¿se acuerdan de Noé? Noé construyó una barca. Es un propósito que en ese entonces toda la gente lo tildaba de loco, que son locuras, cómo va a ser posible, pero eso fue un propósito específico que Dios le mandó. Vemos a un Moisés que tuvo un propósito también, un muchacho que a sus 40 años entendió y sintió de parte de Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a sacar al pueblo de esclavitud. Entonces ahí le dio ese propósito y lo llevó, cumplió ese propósito. Y así muchos de los personajes, si nos ponemos a meditar sobre lo que la palabra Dios dice, todos son propósitos de Dios para la vida del hombre. ¿Ven? Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vemos aquí ¿qué es un propósito? El tema de hoy yo le he titulado El propósito de tu vida. Hay muchas veces que nos preguntamos, ¿yo para qué vine? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hay veces que hay gentes que están en depresión y dicen, ¿yo para qué vine? ¿Cuál es el chiste? No le hayan chiste a la vida. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, propósito es la intención de Dios para los humanos. Es una intención, un querer de Dios para los humanos. Es la razón por la cual fuimos creados. Todos, para cada uno de nosotros como seres humanos,
el Señor tiene una intención, tiene un para qué fuimos creados. Vamos a ver, por ejemplo, el 2 de Timoteo 1:9. Empezamos a leer desde 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si se fijan aquí, dice sino según el propósito suyo. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos salva, nos llama, hay un propósito suyo para con nosotros. Hay un propósito, de hecho, hay propósitos generales y hay propósitos específicos. Hay propósitos que son para todos los creyentes, pero hay propósitos específicos para cada uno, así como los que les dije ahorita, los ejemplos que le puse ahorita, de Jesús, de Moisés, de Juan, todos son específicos, son propósitos específicos que el Señor tenía. Por ejemplo, si vemos en el libro de los Hechos 9, vemos la conversión de Saulo de Tarso y vemos cómo Saulo era un hombre que asolaba las iglesias, perseguía la iglesia y pues no podía haber algún cristiano o gentes así que andaban, que estuvieran con Biblia, que estuvieran hablando de Jesucristo, porque él los correteaba, él los asolaba. Y cualquiera pudiera haber dicho, no, pues ese es un hijo del diablo, es un así, en contra de Dios. Pero vemos que Dios tenía un plan, tenía un propósito ya específico para este hombre, este Saulo de Tarso. Miren lo que dice aquí en Hechos 9:15. Dice, desde el 13, Hechos 9:13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces esa es la perspectiva, esa es la idea que tenía Ananías y muchos. Pero mire el propósito que Dios tenía para este hombre. Miren la idea que el Señor tenía para este Saulo de Tarso. Dice, en el 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces ese es un propósito que el Señor tenía específico. Y aun que antes de que empezara este propósito, Él perseguía a la iglesia. Él estaba completamente en contra completamente de los planes del Señor. Totalmente al revés. Y yo me identifico con esto,
con este pasaje que acabamos de leer, y tal vez algunos de ustedes también, porque antes del llamado, antes de Él salvarnos, corremos a veces por direcciones contrarias. Damos en contra completamente de lo que es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así como él según él estaba haciendo lo correcto, según Saulo de Tarso, él estaba haciendo lo que agradaba a Dios. Y así muchas veces nosotros andamos antes de tener un encuentro con el Señor, antes de tener ese llamado, andamos pensando que estamos muy bien, que andamos muy bien, que somos muy buenas personas y que estamos quedando bien con el Señor. Pero es hasta cuando el Señor nos llama, cuando entendemos realmente el propósito, entendemos el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces es maravilloso cómo cambian los planes. Aquí, por ejemplo, este hombre tenía planes llevaba papeles, llevaba permiso para corretear, para asolar, para arrastrar cristianos. Esos eran los propósitos, eran los planes que él tenía, los pensamientos. Él llevaba sus cartas, todos sus documentos en regla por si le salían algunos cristianos en el camino. Ese era el propósito según él. Pero tiene un encuentro con el Señor, tiene un llamado y ahí esos propósitos, esos planes se acaban, se anulan y empieza el propósito de Dios para su vida. Empieza esa cuenta regresiva, digamos así, empieza todo hacia atrás. Él está 3 días ahí completitos, ahí meditando, orando, sin comer, sin poder ver, sin beber, nada, reacondicionando su mente, me imagino, su espíritu, todo acondicionándose para empezar ese propósito. Ese propósito ahora sí, ya no el propósito de Saulo, sino que ahora sí el propósito de Dios para Pablo, para el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Así como dice aquí, este es el propósito que Dios tenía para él. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, vean cómo aquí en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Entonces, muchas veces, como dice el dicho del hombre, dice, uno propone, pero Dios dispone, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros tenemos planes, propósitos, pero los que cuentan, los que valen, son los que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros podemos pensar y pensar y planear y todo, pero el Señor sabe qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí el tema, aquí lo importante es alinearnos con esos propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. No pensar y planear y todo sin tener en cuenta lo que Dios tiene planeado para nosotros, ¿no? ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Hay formas de entenderlo, hay formas de
de acercarnos para saber el propósito. Una de ellas, muy importante, primeramente, es el amor a Dios. Un amor que es pleno, un amor sincero, un amor genuino de querer agradarlo, de querer hacer su voluntad, sea cual sea la situación. Ese es uno de los primeros para entender cuál es el propósito. Otro es manteniendo nuestra mirada en Él, manteniendo nuestra mirada siempre en el cielo, en las cosas del Señor. Porque tú a lo mejor puedas pensar, no, ¿sabes qué? Mi propósito en la vida es que yo sea ingeniero. Pues sí. O tal vez puedas decir, el propósito para mi vida es que yo sea maestro, que sea de algún oficio. Pero, pues sí, tal vez ese sea lo que se te preste, tú lo puedas hacer bien. Pero hay un propósito divino, hay un propósito que Dios tiene, que aunque seas ingeniero, aunque seas maestro, aunque seas lo que sea, por encima de todo eso, el Señor va a hacer algo contigo, va a hacer algo con tu vida, con lo que tú eres. Pero para eso, para entender eso, tenemos que vivir estos puntos que les estoy diciendo. Amar a Dios plenamente, entender que queremos agradarle a Él, mantener nuestra mirada puesta en Él, por encima del mundo, por encima de las cosas de aquí, por encima de profesiones, por encima de todo, tratar de agradarlo a Él. Y luego, otro punto es tener una vida en obediencia a Él y amor a Él. Y no nada más a Él, sino a su prójimo. Entonces, manteniendo esas tres, por decirles algunas, esos tres puntos, claramente el Señor nos va a mostrar el propósito para nuestras vidas. El Señor nos va a ir diciendo. Porque hay veces, el punto es no caer así como en el error que cayó Saulo. Entonces, así como Saulo de Tarso, él tenía un propósito según sus ideas, según su convicción, pero al final de cuentas nos damos cuenta que estaba equivocado. Era otro el propósito para el cual fue hecho, para el cual fue creado. Entonces ese es el reto de todo cristiano, descubrir cuál es el propósito de Dios. Podemos andar en propósitos generales, eso es de, ¿cómo se dice? Eso es de sí o sí, propósitos generales. A ver, ¿quién me dice, por ejemplo, propósitos generales que Dios tiene para cada cristiano, cada creyente? A ver, llevar el Evangelio, por ejemplo, es un propósito general, que lo vemos en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice así, mire, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un propósito general. Eso es sí o sí. Eso es un llamado para todos. Otro propósito, a ver que se acuerden, otro propósito general, otro propósito de Dios para la vida de todo creyente. Hay un que seamos salvos, claro, conforme a lo que dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces el propósito es ese, que nos salvemos y que tengamos vida eterna. Es un propósito general. Es un propósito de Dios para tu vida, para nuestras vidas, para que seamos salvos. El propósito, la voluntad de Dios es esa, que no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento, que nos arrepientamos y que vivamos esa salvación. Que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Mire, otro propósito que tiene el Señor para nuestras vidas está en Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y luego aquí viene la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, esa es una voluntad, ese es un propósito general de Dios. Primero ahorita vimos que seamos salvos, que no nos pierdamos, sino que seamos salvos, tengamos vida eterna. Ahora estamos viendo que seamos santificados. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo nos vamos santificando? Apartándonos más del pecado. ¿Y cómo lo logramos? Pues con estos puntos: amando a Dios plenamente, manteniendo nuestra mirada en Él, teniendo una vida en obediencia a Él y un amor a Él. Por medio de su palabra nos va el Señor purificando, conforme a lo que dice el Evangelio de Juan 17. Él nos va limpiando, nos va purificando por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en esta condición, amando al Señor plenamente, manteniendo nuestra mirada en Él, teniendo una vida en obediencia a Él y en amor a Él, Él seguramente va a cumplir su propósito en tu vida. Según lo que dice el Salmo 138:8. Miren qué bonito lo que dice nuestro Señor. Salmo 138:8. En memoria de nuestro hermano Oscar, él así nos decía mucho: Él cumplirá su propósito, ¿en quién? En mí. Así me decía un hermanito, que Dios lo tenga en su gloria. Dice Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. O sea, si ya empezaste la obra, no la desampares. Somos su obra. Él ya empezó una obra en cada uno de nosotros y Él no la va a dejar empezada, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Entonces, aquí así dice: Jehová cumplirá su propósito, no nuestro propósito, su propósito en nosotros. Si estamos aquí, ¿creen ustedes que estamos aquí porque nosotros quisimos? Estamos porque era propósito del Señor. Si estás escuchando este video, si estás escuchando este audio ahorita,
no es casualidad, es que Dios está obrando a tu favor. Es que el Señor está tratando con tu vida. Entonces, lo que tenemos que nosotros tratar es de estar dispuestos, de no estar como muchas veces decimos, proponiendo y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, sino lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Me voy a concentrar en esos puntos, amar al Señor, obedecer en obediencia al Señor y en obediencia y también al prójimo. Que si nos fijamos, eran lo que vivía, por ejemplo, Moisés. Lo que vivía, por ejemplo, lógicamente, nuestro Señor Jesús. Lo que vivía Juan el Bautista. Lo que vivió Isaías, Abraham, Noé. Todos ellos tenían temor a Dios, amaban a Dios y estaban dispuestos a obedecer a Dios, fuese lo que fuese. Fuese lo que fuese. Había mucha oposición. Imaginen la oposición que tuvo, por ejemplo, Noé para cumplir el propósito de Dios. Tremenda. Imagínense la oposición que tuvo Moisés. Ir contra Faraón, con Faraón, que era de corazón endurecido, pero aún así, ahí está. Entonces, para poder hacer ese propósito, tenía que estar haciendo en estos puntos, que es amar a Dios plenamente, con todo el corazón, y manteniendo la mirada en Él. No en lo demás, no en los problemas, no en la situación, no en las negativas, sino siempre la mirada puesta en Él, en nuestro Dios, y una vida en obediencia a Él. Entonces, hay veces que el Señor pone en nosotros algún propósito, algo que hacer, pero luego ya decimos, está muy difícil. Está así, está así, y no, mejor no, y yo creo que no, es así, y yo creo que mejor así, más tranquilo, ¿no? Entonces, es importante no confundirnos, porque pueden ser propósitos nuestros, pueden ser propósitos de nosotros mismos, porque Dios quiere que vaya a Cuba, Dios quiere que yo me vaya a la India a una misión. Bueno, pues para eso tenemos que tener una vida así, con esos puntos para tomar esas determinaciones. Una vida en obediencia, amar al Señor y obediencia al Señor. Que no sean nuestros pensamientos, sino que sean los de Él, ¿no? Donde quiera hay necesidad, donde quiera. Ahora yo, por ejemplo, yo me doy cuenta de donde vivo, donde estoy, donde el Señor me puso, cómo hay necesidad, cómo hay cosas que hacer para Él, para su gloria, para cumplir ese propósito general y aparte propósito individual. Y no es de la noche a la mañana, se va dando, el Señor nos va mostrando, el Señor nos va indicando, su Santo Espíritu nos va diciendo qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy que empieza el año 2025, yo les invito a que meditemos qué propósitos, qué planes, cómo vamos a empezar el año. Si queremos prosperidad en lo espiritual, pues nos meteremos más adentro, más profundidad con el Señor. Yo les invito a que tratemos este año que empieza, tratemos de dejar lo que nos estorba para acercarnos más al Señor.
toda distracción, todas cosas que nos está quitando tiempo, vamos tratando de hacerlas a un lado para podernos acercar más al Señor. ¿Mm? Para tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Ya pasamos algunos años, hemos pasado algunos años, bueno, al menos yo lo digo por mí, hemos pasado algunos años, algunos meses, algún tiempo haciendo cosas y estamos teniendo ciertos resultados. Pero cada día es nuevas oportunidades, son nuevas sus misericordias del Señor para nosotros. Ahora cada año nuevas oportunidades. Si el año pasado pasó esto, no hiciste esto, no pues ni modo, ya pasó. Pero ahora empieza un año más. Ahora empieza un año más con nuevas oportunidades, oportunidades de hacer la voluntad de Dios, de hacer el propósito de Dios para tu vida. No dejes que el mundo, que la corriente de este mundo te gane ese propósito que Dios tiene para tu vida. No dejemos pasar porque se va empolvando, se va dejando, se va postergando y no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Vamos, así como decimos, hoy voy a empezar una dieta, voy a empezar a dejar esto, voy a dejar esto otro, pues así les invito. Hoy quiero empezar el año orando al Señor, leyendo la palabra de Dios. Hoy quiero empezar el año congregándome, no quiero dejar de congregarme ni un fin de semana, ni una reunión. Y seguramente vas a obtener resultados muy diferentes a los que has venido teniendo. Una vida con propósito es lo mejor que puede haber. Una vida sin propósito no es vida, no hay dirección, no hay punto, como quiera se va el tiempo, se van las horas, se va los años, se va la vida. Pero cuando tu vida tiene un propósito, tiene un plan, tiene una dirección, hay avances, hay una trayectoria. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Este 2025 corramos hasta a Jesús. Corramos hacia Jesús. Pasemos por ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino puestos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén. Con todo nuestro corazón, aunque haya circunstancias, hay que hagan cosas, que hayan distracciones, que nada nos quite de esa dirección. Que nadie nos distraiga de seguir el camino, que seguir a Jesús. Él es el camino. ¿Amén? Aunque veamos lo contrario, aunque veamos así como vieron Noé, toda la oposición, toda la gente burlándose cuando él estaba pasando un año, pasando otro año, porque no, el arca no se hizo de un día para otro, pasaron años y años y años. Entonces ahorita tú no te desesperes, si tú ya empezaste, si el Señor ya te llamó, ya estás en el propósito, tal vez ya estás haciendo el propósito. No te desesperes, continúa firme en el Señor, continúa en esos puntos que les acabo de recomendar. Amen al Señor con plenitud, con todo su corazón. Tengan una vida en obediencia al Señor y entonces Él va a cumplir su propósito en tu vida, en su vida.
Entonces les decía, imagínense todo lo que experimentó, por ejemplo, Noé, que se burlaban, que hasta la misma familia, me imagino que les decían, no, es mucho trabajo, es mucho, ¿cómo vamos a hacer? Pero año tras año tras año hasta que logró construir el arca. Bendito sea Dios. Entonces no sé cuántos años lleves en tu vida que has empezado el arca. No sé qué tanto tiempo tengas haciendo el arca, haciendo el propósito de Dios, pero no te detengas, no claudiques, no desmayes, sino que vamos siguiendo con más fuerzas, tratar de hacer la voluntad de Dios, tratar de hacer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar de su compañía. En resumidas cuentas, eso es. Nosotros fuimos creados, el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios y disfrutar de su compañía. Es todo, no te creas que por otros lados, es todo. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? ¿Qué hacían? Estar ahí en el paraíso, en el Edén, glorificando al Señor y disfrutando de su compañía. Porque Él ahí se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y ese era el propósito, ese era todo. Y ese va a ser en un futuro. Esa es a donde vamos. Ya anduvimos aquí, estamos aquí en el mundo, estamos aquí sufriendo que esto, que batallando, que aflicciones, que esto y esto otro, pero va a llegar el momento de que pasaremos a otro nivel. Ya a otro cielo, un nuevo cielo, una nueva tierra, ya las cosas viejas ya han pasado, ya no habrá llanto, ya no habrá ni enfermedades, ni lloros, ni nada, sino que ya vamos a estar como al principio, para glorificar a Dios y para disfrutar de su compañía. Amén. Ese es el propósito, del Señor para nuestras vidas. Amén. Entonces, ahora que se acaba este año, que ya mero se acaba este 24, hay que ver, así como el Señor vio la obra terminada, cuando Él pasó los 6 días y el 7º día, Él miró lo que había hecho. Miró todo lo que había hecho, yo estoy hablando en el principio, en la creación. Entonces así vamos viendo nuestra trayectoria. ¿Qué hicimos este año? ¿Dónde anduvimos? ¿Qué avanzamos o qué no avanzamos? ¿Qué logramos hacer? ¿Qué no logramos hacer? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde estamos? Y vamos planificando este año que viene. Que no nos agarre el año sin planes. Cuando nosotros tenemos planes, cuando nosotros tenemos metas, cuando nosotros tenemos anhelos, somos jóvenes. Somos jóvenes y no envejecemos. Podemos tener 120 años, pero si tenemos planes, si tenemos metas, si tenemos propósitos, va a haber algo por qué luchar, va a haber algo por qué seguir. Entonces, yo les propongo que se piensen cómo quieren estar para el 2026. ¿Cómo se miran? O no tan largo, 3 meses, 4 meses. ¿Cómo quiero estar? ¿Quiero estar igual o quiero estar mejor? ¿Quiero que haya más prosperidad en lo espiritual? Ok, pues vamos a meternos más en lo espiritual. ¿Quiero que haya más prosperidad en lo económico? Bueno, pues vamos a echarle ganas a lo económico. Quiero que haya más prosperidad en mi salud.
Bueno, pues vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a echarle ganas a nuestro cuerpo, a lo que estamos alimentando, cómo lo estamos cuidando para obtener más salud. ¿Mm? Pero todo, conforme a lo que dice Mateo 6:36. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Concentrándonos en buscar el reino de Dios y su justicia. Eso, concéntrese en buscar el reino de Dios y su justicia, que seamos reinados por el Señor, que Él establezca su reino en cada uno de nuestros corazones. Y se van a ir acomodando las cosas, se van a ir acomodando. Va a costar porque la disciplina, dice la palabra de Dios, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Podemos empezar muy bien, primer día, segundo día, tercer día, pero va a haber luego que te va a decir, no, mejor nos vamos al plan fácil. A la zona de confort, a lo facilito, y ya caemos ahí, y ya se pasó. Cuando menos piensas vas a decir, ya se fue enero, ya estamos en febrero, ya estamos en diciembre del 2025, ¿y qué hice? Y pues se me olvidó todo lo que iba a hacer. Entonces vamos apuntando. Yo les invito a que vamos apuntando qué son tus metas, cuáles son tus propósitos. No, que yo quiero ser más ordenado. Bueno, apunta, quiero ser más ordenado. Quiero ser más, ¿cómo se dice? Llegar a tiempo, puntualidad. Quiero ser más limpio. Ok, limpieza. Quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Pero todo que sea conforme a la voluntad de Dios. Son planes, son cosas que automáticamente les gusta a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Es parte del propósito de Dios, que seamos santificados, que seamos sabios, que aprovechemos bien el tiempo, así como dice Efesios 5, creo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad bien cómo andéis, como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así dice Efesios. Entonces vamos echándole ganas, vamos empezando este año, pues primeramente muy agradecido con Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Todo lo que nos ha permitido, cosas buenas, cosas malas, todas, porque de todas aprendemos. Y vamos a empezar este año con todas las pilas, con todas las ganas de honrar, de glorificar a nuestro Señor con nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, porque así dice la palabra, si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito eres, Señor. Gracias.